Don Silvano pensaba que sería una mañana como cualquier otra, hasta que encontró 3 bebés en su puerta, y un símbolo que desataría el caos en su vida. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando don Silvano, un anciano granjero de 73 años, salió de su cabaña de madera con una taza de café en la mano. Era su rutina diaria inspeccionar los terrenos de la finca que había heredado de su padre. La niebla matinal cubría el campo, dándole un aire misterioso, pero nada lo preparó para lo que estaba a punto de encontrar. Al llegar al portón principal, algo inusual llamó su atención. Una manta blanca se movía ligeramente entre la hierba. Se acercó, y su corazón dio un vuelco al descubrir no una, sino 3 pequeñas figuras envueltas en mantas. Eran bebés. Estaban tranquilos, sus pequeños rostros apenas visibles, con mejillas rosadas por el frío. ¿Quién pudo haberlos dejado aquí?, murmuró mientras se agachaba para inspeccionarlos. Cada uno llevaba una pulsera de tela en la muñeca con un símbolo extraño, un círculo rodeado de pequeños triángulos. Algo en ese símbolo hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Lo había visto antes, pero no lograba recordar dónde. Don Silvano los tomó con cuidado y los llevó a su cabaña, sintiéndose obligado a protegerlos, aunque algo dentro de él le decía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La cabaña de don Silvano era humilde pero acogedora. Con manos temblorosas, preparó una cama improvisada con mantas junto a la chimenea. Los bebés parecían dormidos, sus pequeños pechos subiendo y bajando al ritmo de su respiración. Mientras los observaba, algo en los símbolos de sus muñecas seguía inquietándolo. Se sentó en su vieja mecedora y cerró los ojos, buscando en su memoria ese círculo rodeado de triángulos. Entonces recordó. Había escuchado historias sobre un culto antiguo, los hijos del símbolo, que operaba en secreto en su pueblo años atrás. Se decía que llevaban a cabo rituales extraños y que creían en el renacimiento de seres especiales marcados por ese emblema. Esto no puede ser una coincidencia, pensó en voz alta. Pero, ¿por qué alguien dejaría a estos bebés en su puerta? ¿Eran acaso un mensaje o una amenaza? No podía ignorar las leyendas que contaban los más viejos del pueblo. Esa noche, mientras el fuego de la chimenea proyectaba sombras en las paredes, don Silvano no pudo evitar preguntarse si había algo más detrás de la llegada de esos pequeños. Una pregunta más inquietante surgió en su mente. ¿Qué quería ese símbolo de él? A la mañana siguiente, don Silvano sabía que no podía cuidar solo de los bebés por mucho tiempo. Así que, cubriendo a los pequeños con mantas, se dirigió al pueblo para buscar ayuda. En el camino, notó cómo el aire parecía más frío de lo habitual, y los sonidos del campo estaban ausentes. Todo le parecía fuera de lugar. Cuando llegó a la plaza principal, varios vecinos se acercaron al verlo con los bebés. «¡Miren! Silvano trae niños», gritó una mujer que vendía frutas. Pronto, una pequeña multitud lo rodeó. Las preguntas llovieron sobre él. «¿De dónde salieron esos bebés?», preguntó el alcalde, un hombre robusto y de ceño fruncido. Don Silvano explicó cómo los había encontrado, omitiendo el detalle de los símbolos. Pero alguien en la multitud lo vio, una anciana llamada doña Marta. «Ese símbolo, lo he visto antes», murmuró, llevándose una mano al pecho. «Silvano, esos niños no traen más que desgracia». El murmullo creció, y don Silvano sintió como la gente comenzaba a mirarlo con desconfianza. Decidió marcharse antes de que el miedo de los demás se convirtiera en hostilidad. Mientras regresaba a su finca, sabía que ahora no solo debía proteger a los bebés, sino también lidiar con el temor de su comunidad. De vuelta en su cabaña, don Silvano encontró algo inesperado. Había una carta bajo la manta de uno de los bebés. Era un papel viejo, escrito con tinta negra y caligrafía elegante. Con manos temblorosas, abrió la carta y leyó. «Don Silvano, usted es el único que puede cuidarlos. Estos niños no son como los demás. Son especiales, y su destino está ligado al suyo. El símbolo en sus muñecas es la clave. Protégelos a toda costa. Si caen en las manos equivocadas, la oscuridad se alzará. Confíe en su intuición». La carta no tenía firma, pero era suficiente para que Silvano sintiera un nudo en el estómago. ¿Por qué él? ¿Qué tenía que ver con esos niños? La mención de la oscuridad le recordó los cuentos que había escuchado de niño, historias sobre el equilibrio entre la luz y las sombras en el mundo. Guardó la carta en un cajón, decidido a proteger a los bebés, pero una nueva preocupación lo invadía. ¿Quién más sabía de su existencia? Esa noche, mientras los bebés dormían en una cuna improvisada, alguien llamó a la puerta. Don Silvano se sobresaltó.
No esperaba visitas a esas horas. Agarró su escopeta, un arma antigua pero funcional, y se acercó con cautela. ¿Quién es?, preguntó con voz firme. Solo un viajero, señor. He venido por la tormenta, respondió una voz masculina, calmada pero inquietante. Al abrir, se encontró con un hombre alto, vestido con un abrigo negro largo y un sombrero que le cubría gran parte del rostro. Había algo extraño en él. Sus ojos parecían brillar con una intensidad sobrenatural. Escuché que encontró algo peculiar esta mañana, dijo el hombre, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Don Silvano apretó con fuerza la escopeta. No sé de qué habla. Aquí no hay nada para usted. El hombre inclinó la cabeza y su sonrisa se ensanchó. Eso ya lo veremos. Usted cuida algo importante, y no me iré hasta que lo tenga. La amenaza era clara. Don Silvano cerró la puerta de golpe y bloqueó el acceso. Sabía que el hombre no se iría fácilmente, y que esa sería solo la primera de muchas visitas inquietantes. Don Silvano pasó la noche en vela, con la escopeta apoyada sobre sus piernas y los ojos fijos en la puerta de su cabaña. Aunque el extraño había desaparecido en la oscuridad, la sensación de peligro no se desvanecía. Afuera, la noche era un abismo de silencio, interrumpido ocasionalmente por el aullido distante de un lobo. El fuego de la chimenea proyectaba sombras inquietantes en las paredes, pero lo que más preocupaba al anciano eran los tres pequeños que dormían ajenos al caos. Cerca de la medianoche, escuchó un ruido. Pasos lentos pero firmes se acercaban por el camino de tierra. Silvano se levantó de inmediato, ajustando el seguro de la escopeta. La puerta se sacudió con un golpe seco, y luego, silencio. Sé que estás ahí, dijo una voz grave desde el otro lado. Era el hombre del abrigo negro. Don Silvano respiró profundamente, tratando de calmar su corazón desbocado. No tengo nada para usted. Váyase antes de que lo haga arrepentirse. Gritó, tratando de sonar más amenazante de lo que se sentía. La respuesta fue una carcajada profunda. Ellos no son tuyos para cuidar, viejo. Pertenecen a algo más grande que tú. Silvano no respondió. En cambio, se mantuvo inmóvil, esperando cualquier señal de movimiento. Finalmente, los pasos se alejaron, pero el anciano sabía que la amenaza estaba lejos de desaparecer. Esa noche, don Silvano, exhausto por los eventos del día, finalmente se quedó dormido en su mecedora. Sin embargo, su sueño no fue pacífico. Se vio caminando por un campo oscuro, con el suelo cubierto de cenizas. En el horizonte, una figura alta y encapuchada lo observaba. La voz de la figura resonó en su mente, profunda y resonante. Ellos son la clave. Pero la clave también puede ser una puerta hacia el abismo. Silvano intentó responder, pero las palabras no salían de su boca. Miró hacia abajo y notó que el suelo estaba lleno de símbolos idénticos a los grabados en las muñecas de los bebés. Cuando levantó la mirada, la figura había desaparecido, pero en su lugar había un árbol enorme y marchito. De una de sus ramas colgaba una llave dorada. «Encuentra la llave», susurró una voz femenina detrás de él. Al voltear, se encontró con una mujer de cabello largo y plateado. «Sin ella, no podrás protegerlos». Silvano despertó sobresaltado, cubierto de sudor frío. El fuego en la chimenea se había apagado, y la cabaña estaba sumida en la penumbra. Aunque no entendía por completo el significado del sueño, sabía que debía tomarlo en serio. Por la mañana, don Silvano decidió buscar respuestas en el pueblo. Aunque sabía que muchos lo veían con desconfianza, pensaba que alguien podría ayudarlo a entender los símbolos o el sueño. Al llegar a la plaza, se topó con doña Marta, la anciana que había reconocido el símbolo el día anterior. Ella lo miró con expresión severa pero curiosa. «Sabía que volverías, Silvano. El destino no te deja otra opción». Silvano le mostró la carta que había encontrado junto a los bebés y describió el sueño. Marta escuchó con atención, sus manos temblorosas jugando con un rosario. «Ese símbolo pertenece a los hijos del símbolo, como te dije. Pero también tiene otra conexión. Hace años, se decía que una familia poderosa lo usaba como marca para proteger a los elegidos». «¿Elegidos?», preguntó Silvano. «Seres especiales, Silvano. Pero esos niños son más que eso. Si están aquí, es porque alguien los está buscando, y no con buenas intenciones». La anciana le entregó un pequeño amuleto. «Esto no los protegerá del todo, pero te dará algo de tiempo. Encuentra la llave que buscas antes de que sea demasiado tarde». De regreso en su finca,
Silvano comenzó a pensar en el significado del árbol y la llave que había visto en su sueño. Decidió explorar el bosque detrás de su casa, un lugar que evitaba desde la muerte de su esposa, pues lo llenaba de recuerdos dolorosos. Con los bebés dormidos y la escopeta al hombro, salió de la cabaña y se adentró entre los árboles. El aire era denso, y los rayos de sol apenas se filtraban entre las ramas. Después de caminar durante horas, llegó a un claro donde un árbol retorcido y seco se alzaba, idéntico al que había visto en su sueño. En la base del árbol, la tierra parecía recién removida. Con sus manos, comenzó a excavar hasta encontrar una pequeña caja de madera. Al abrirla, encontró una llave dorada, exactamente como la del sueño. Un susurro recorrió el aire, helando la sangre de Silvano. Ahora sabes dónde está. Prepárate. Vendrán por ti. De vuelta en la cabaña, Silvano apenas tuvo tiempo de esconder la llave y verificar que los bebés estaban a salvo antes de que algo rompiera la calma de la tarde. Una bandada de cuervos comenzó a sobrevolar la finca, graznando de manera inquietante. De repente, la ventana de la sala estalló en 1000 pedazos. Una sombra cruzó la habitación, moviéndose con una rapidez inhumana. Silvano tomó su escopeta y apuntó hacia el ruido, su corazón latiendo con fuerza. ¿Quién anda ahí? Muéstrate, gritó, con la voz llena de determinación. De la sombra emergió el hombre del abrigo negro, con una sonrisa burlona en el rostro. Te lo advertí, viejo. No puedes protegerlos. Antes de que Silvano pudiera reaccionar, la figura se lanzó hacia él, derribándolo. La escopeta cayó al suelo, y una pelea desesperada se desató. Aunque Silvano no era tan fuerte como antes, su determinación lo mantuvo firme. Logró tomar un tronco del suelo y golpear al intruso en la cabeza, haciendo que éste retrocediera. Aprovechando el momento, Silvano tomó a los bebés y salió corriendo hacia el sótano, un refugio que había construido años atrás. Cerró la puerta tras de sí y se sentó en la oscuridad, escuchando los pasos del extraño que seguía acechándolo. Sabía que la batalla apenas comenzaba. El sótano de don Silvano era oscuro y polvoriento, con las paredes de piedra cubierta de musgo y estanterías repletas de herramientas oxidadas. En el centro, un antiguo baúl de madera servía de asiento improvisado. Con los bebés lloriqueando en sus mantas, Silvano se esforzó por mantener la calma mientras escuchaba los pasos del hombre del abrigo negro sobre ellos. La puerta del sótano temblaba con cada golpe que daba el intruso, acompañado de su voz helada. No te escondas, viejo. Sabes que no puedes protegerlos. Silvano revisó frenéticamente las herramientas, buscando algo que pudiera servir como arma. Finalmente, encontró una vieja trampa para osos. Aunque era pesada y estaba oxidada, sabía que podía ser su única oportunidad. Rápidamente la colocó en la base de las escaleras, cubriéndola con un saco de tela. Los golpes cesaron, y un escalofrío recorrió su espalda al escuchar el crujido de la puerta abriéndose lentamente. Los pasos comenzaron a descender, lentos y seguros, como si el intruso disfrutara el momento. Cuando la figura llegó al último escalón, la trampa se activó con un chasquido ensordecedor. Un grito desgarrador llenó el sótano mientras el hombre caía al suelo, sujetando su pierna atrapada. Silvano no perdió tiempo. Tomó una de las herramientas más pesadas y golpeó al intruso en la cabeza, dejándolo inconsciente. Con el corazón aún latiendo con fuerza, arrastró al hombre hacia una esquina y lo ató con una cuerda. Sabía que esto solo le daría tiempo, pero estaba decidido a proteger a los pequeños a toda costa. Una vez asegurado el hombre del abrigo negro, Silvano se sentó frente a él con la escopeta en las manos. La figura, ahora despierta, lo miraba con una mezcla de furia y burla, como si incluso en esa situación tuviera el control. ¿Quién eres y qué quieres con los bebés?, preguntó Silvano, tratando de mantener su voz firme. El hombre sonrió con una mueca sarcástica. No soy tu enemigo, viejo. Solo soy un mensajero. Los verdaderos interesados están en camino. Habla claro. ¿Qué significa el símbolo en sus muñecas? La sonrisa del hombre desapareció, y su mirada se volvió seria. Es el sello de los hijos del símbolo, una marca que los conecta con algo más grande que tú y yo. Esos niños son más que humanos, son piezas en un juego que no puedes comprender. Silvano apretó los puños, sintiendo la frustración crecer. ¿Qué tipo de juego? El hombre soltó una carcajada áspera. Uno que decidirá el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Esos niños no son simples bebés, son el principio o el final. El anciano sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. La amenaza era mucho mayor de lo que había imaginado.
¿Quién te envió?, preguntó, pero el hombre solo lo miró fijamente, cerrando los labios con firmeza. Silvano supo que no obtendría más respuestas. Tenía que prepararse para lo que venía. Al amanecer, mientras los bebés dormían y el intruso seguía atado en el sótano, Silvano escuchó el sonido de motores en la distancia. Se asomó por la ventana y vio una fila de vehículos negros avanzando por el camino de tierra hacia su finca. Sabía que no tenía tiempo que perder. Tomó la llave dorada que había encontrado en el árbol y la guardó en un bolsillo oculto de su chaleco. Luego, recogió a los bebés y los llevó al cobertizo detrás de la cabaña, donde había preparado un escondite improvisado bajo un montón de paja. El sonido de las puertas de los vehículos abriéndose llenó el aire, seguido por voces autoritarias. «Rodeen la casa. Busquen a los niños». Desde su escondite, Silvano observaba cómo hombres vestidos de negro, similares al intruso, registraban cada rincón de su propiedad. Sus movimientos eran coordinados y eficaces, como si estuvieran acostumbrados a operaciones similares. Uno de ellos gritó: «Señor, encontramos rastros en el sótano». Silvano sabía que el tiempo se acababa. Con el corazón latiendo con fuerza, apretó la llave en su bolsillo, preguntándose si sería la única esperanza para proteger a los bebés. Mientras los hombres se reunían alrededor de la cabaña, Silvano decidió actuar. Recordando que había un viejo barril de pólvora almacenado en el cobertizo, tuvo una idea arriesgada. Si lograba crear una explosión controlada, podría distraer a los intrusos y ganar tiempo para escapar con los bebés. Con cuidado, colocó un pequeño rastro de pólvora desde el barril hasta la entrada del cobertizo. Encendió una mecha improvisada con un trozo de tela y retrocedió con los pequeños envueltos en mantas. La explosión resonó con fuerza, enviando una nube de humo y chispas hacia el cielo. Los intrusos se lanzaron al suelo, confundidos por el estallido. «Revisen qué pasó», ordenó una voz autoritaria. Aprovechando el caos, Silvano cargó a los bebés y se dirigió hacia el bosque, siguiendo un camino que solo él conocía. Los gritos de los hombres se desvanecieron mientras se internaba en la espesura, avanzando lo más rápido que sus piernas envejecidas le permitían. «Solo un poco más, pequeños», murmuró, tratando de ignorar el dolor en sus piernas y el peso de su carga. Después de horas de caminar, Silvano llegó a una cueva oculta en las profundidades del bosque, un lugar que había descubierto años atrás mientras cazaba. El interior era frío y oscuro, pero ofrecía el refugio que tanto necesitaban. Colocó a los bebés en un rincón protegido y encendió una pequeña fogata para calentarlos. Mientras el fuego crepitaba, sacó la llave dorada y la examinó detenidamente. ¿Qué puerta abriría? ¿Qué respuestas traería consigo? La voz de la mujer en su sueño resonó en su mente: «Sin la llave, no podrás protegerlos». Silvano sabía que no podía quedarse escondido para siempre. Tenía que descubrir el propósito de la llave y por qué estos niños eran tan importantes. Pero por ahora, solo podía agradecer que habían escapado. Mientras los bebés dormían, un nuevo pensamiento lo invadió. Si alguien estaba dispuesto a ir tan lejos para encontrarlos, ¿qué estaría dispuesto a hacer cuando los alcanzara? Silvano cerró los ojos, permitiéndose un breve momento de descanso. Sabía que la lucha no había terminado, pero en el silencio de la cueva, prometió no rendirse. Por estos niños, estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier cosa. La noche en la cueva fue fría, y don Silvano apenas durmió. El eco de las palabras del hombre del abrigo negro aún resonaba en su mente. Mientras los bebés descansaban, él se sentó junto al fuego, examinando la llave dorada bajo la luz tenue. Había algo extraño en ella, pequeños grabados en su superficie que no había notado antes. Tomó una lupa de su viejo cinturón de herramientas y observó con cuidado. Los grabados parecían líneas curvas y símbolos extraños, pero al mover la llave bajo el fuego, se reveló un patrón. Era un mapa. ¿Un mapa?, murmuró, su corazón acelerándose. Estudió los detalles y reconoció uno de los puntos marcados: un viejo monasterio abandonado en las colinas, a varios kilómetros de la finca. Recordaba haber cazado cerca de ese lugar en su juventud. Al amanecer, Silvano decidió que no podía quedarse allí más tiempo. Si el mapa lo guiaba hacia algo importante, debía encontrarlo antes de que los intrusos lo alcanzaran. Preparó a los bebés, envolviéndolos con mantas para protegerlos del frío, y apagó cuidadosamente el fuego para no dejar rastros. Con la llave en el bolsillo y el mapa grabado en su mente, emprendió el camino hacia el monasterio, sabiendo que cada paso lo acercaba a las respuestas que buscaba. El trayecto hacia el monasterio no era sencillo. El bosque se volvía cada vez más denso, y los sonidos de la naturaleza parecían más intensos,
como si algo o alguien estuviera observándolos. Don Silvano avanzaba despacio, cuidando cada movimiento para no despertar sospechas. Mientras caminaban, los bebés comenzaron a llorar, sus pequeños cuerpos resintiendo el cansancio y el frío. Silvano se detuvo, tratando de consolarlos. Les cantó una vieja canción que su esposa solía entonar cuando sus propios hijos eran pequeños. Poco a poco, los llantos se calmaron, pero su pausa lo hizo consciente de otro sonido en la distancia. Ramas crujían bajo pasos firmes. «Están cerca», susurró, mirando a su alrededor con aprensión. Decidió cambiar su ruta, desviándose hacia un terreno más alto. Sabía que perdería tiempo, pero necesitaba ganar ventaja sobre quienes lo perseguían. Sin embargo, el terreno era empinado, y cada paso requería un esfuerzo mayor. Finalmente, al llegar a la cima de una colina, divisó el monasterio a lo lejos. Su estructura imponente y abandonada se alzaba entre la niebla, como un gigante dormido. A pesar del cansancio, sintió una chispa de esperanza. «Un poco más, pequeños. Ya casi llegamos», murmuró, ajustándose el peso de los bebés en sus brazos. Cuando don Silvano llegó al monasterio, la puerta principal estaba parcialmente abierta, rechinando al moverse con el viento. El lugar estaba en ruinas, con las paredes cubiertas de musgo y los ventanales rotos dejando entrar la fría brisa matinal. Entró con cautela, sosteniendo a los bebés y escudriñando cada rincón en busca de señales de peligro. En el centro del monasterio, una gran sala circular con un altar de piedra llamó su atención. En las paredes, había inscripciones similares a los grabados de la llave, lo que confirmó que estaba en el lugar correcto. Colocó a los bebés en una manta junto al altar y comenzó a examinarlo. Había marcas en la piedra que encajaban perfectamente con la forma de la llave. Silvano sacó la llave dorada y la colocó en una ranura del altar. Cuando giró la llave, un leve clic resonó, y una parte del altar se deslizó hacia atrás, revelando una caja metálica. Dentro de la caja encontró un libro antiguo, encuadernado en cuero negro, y un pergamino enrollado. Al abrir el pergamino, vio un texto escrito en un idioma desconocido, junto con un dibujo que representaba 3 círculos rodeados por símbolos. Esto explica algo, pero no lo entiendo», dijo en voz baja. Antes de que pudiera analizar más, escuchó un ruido detrás de él. «Llegaste lejos, viejo, pero hasta aquí llegas», dijo una voz familiar. Al girarse, vio al hombre del abrigo negro acompañado por otros 3 intrusos armados. El hombre del abrigo negro avanzó lentamente hacia el altar, mientras sus acompañantes bloqueaban las salidas. Silvano retrocedió, colocando su cuerpo entre los bebés y los intrusos. «No tienes por qué hacer esto», dijo el anciano, con una firmeza que ocultaba su temor. «No sabes lo que estás desatando». El hombre sonrió con frialdad. «Sé exactamente lo que estoy desatando. Esos niños son la clave para algo que tú ni siquiera puedes imaginar. Entrégalos y quizás salgas de aquí con vida». Silvano negó con la cabeza. «Nunca». El hombre suspiró, como si estuviera cansado de jugar. «Muy bien. Si no cooperas, no tengo problema en eliminarte». En un movimiento rápido, uno de los intrusos intentó arrebatarle a los bebés, pero Silvano reaccionó con sorprendente agilidad. Tomó una antorcha encendida que colgaba de la pared y la lanzó hacia ellos, creando una barrera de fuego entre el altar y los atacantes. «Corran», ordenó el hombre del abrigo negro, mientras intentaban apagar las llamas. Silvano aprovechó la confusión para tomar el libro y el pergamino, guardándolos junto a los bebés. Con todo el esfuerzo que le quedaba, corrió hacia una de las salidas laterales, rezando porque fuera una vía de escape. Silvano logró salir del monasterio, con los intrusos pisándole los talones. Encontró refugio temporal en una grieta entre las rocas de la montaña, donde los intrusos no podrían verlo fácilmente. Mientras los bebés dormían, sacó el libro y comenzó a hojearlo, buscando cualquier indicio que pudiera darle respuestas. Las páginas estaban llenas de símbolos y dibujos que representaban figuras humanas rodeadas por halos de luz. En una de las ilustraciones, vio 3 figuras pequeñas, rodeadas por círculos idénticos al símbolo de las muñecas de los bebés. Al pie de la página, una frase en un idioma antiguo brilló tenuemente bajo la luz de la luna. Silvano la tocó con los dedos, y una voz resonó en su mente. «Ellos son la salvación y la destrucción. Solo la llave decidirá su destino». El anciano cerró el libro de golpe, con el corazón palpitando rápidamente. ¿Salvación o destrucción? ¿Qué significaba eso? A lo lejos, escuchó voces que se acercaban. Sabía que su tiempo se estaba agotando,
Pero ahora tenía algo claro. Los bebés eran mucho más importantes de lo que había imaginado, y su destino estaba directamente ligado al suyo. Debo protegerlos, a cualquier precio, se dijo a sí mismo, preparándose para la siguiente batalla. La grieta donde don Silvano se había refugiado era angosta y húmeda, apenas suficiente para ocultarse junto a los bebés. Mientras los intrusos pasaban cerca, sus voces eran audibles, llenas de impaciencia. Tiene que estar cerca. Revisen cada rincón, ordenó el hombre del abrigo negro. Silvano se esforzó por contener la respiración. Sentía el peso del libro y la llave en sus bolsillos, pero lo que más lo preocupaba era el leve murmullo de los bebés, que podrían delatar su posición en cualquier momento. Cuando los intrusos finalmente se alejaron, Silvano supo que no podía quedarse allí por mucho tiempo. Sin embargo, antes de marcharse, decidió volver a examinar el pergamino. Mientras pasaba sus dedos sobre los símbolos, sintió un ligero cosquilleo en la yema de los dedos, como si el objeto reaccionara a su toque. En ese momento, una idea fugaz cruzó su mente. Tal vez no estaba destinado a entender el texto, sino a usarlo. Observó a los bebés dormidos y se inclinó sobre ellos. Colocó la llave junto al pergamino y murmuró: si hay algo que pueda protegerlos, que se revele ahora. Una luz tenue emanó del pergamino, iluminando brevemente la grieta. Los bebés dejaron de murmurar y se calmaron. Silvano sintió un alivio inexplicable, como si hubiera sellado un pacto silencioso con algo más grande que él. Con la primera luz del día, don Silvano decidió regresar al pueblo, aunque sabía que muchos lo mirarían con desconfianza. Los bebés seguían en sus brazos, envueltos en mantas, mientras él trataba de mantenerse alerta en el camino. Cuando llegó a la plaza principal, los murmullos no tardaron en comenzar. Las miradas curiosas se mezclaban con el miedo y el rechazo. Sin embargo, antes de que alguien pudiera confrontarlo, doña Marta salió de su casa con una expresión de sorpresa. ¿Sigues vivo?, preguntó, acercándose rápidamente. Por ahora, respondió Silvano, con una leve sonrisa irónica. Necesito tu ayuda, Marta. Encontré un pergamino y un libro, pero no puedo entenderlos. La anciana lo condujo a su casa, una pequeña construcción llena de objetos antiguos y estanterías abarrotadas de libros. Mientras Silvano explicaba lo ocurrido, Marta revisaba el pergamino. Esto es magia antigua, Silvano. Está vinculado a la profecía de los hijos del símbolo. Según estas marcas, los bebés son un vínculo entre la luz y la oscuridad. Si caen en manos equivocadas, el mundo entero podría sumirse en el caos. ¿Y cómo los protegemos?, preguntó Silvano, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. Marta señaló el libro. Las respuestas están aquí, pero traducirlo llevará tiempo. Silvano sabía que el tiempo no estaba de su lado, pero no tenía otra opción. Mientras Marta trabajaba en descifrar el libro, Silvano salió al patio para tomar un poco de aire fresco. La casa de la anciana estaba rodeada de árboles frutales, y el canto de los pájaros le dio un momento de calma. Sin embargo, esa tranquilidad se rompió cuando un hombre apareció en la entrada. Era un viajero con ropa sencilla, pero sus ojos reflejaban una sabiduría inquietante. ¿Eres don Silvano?, preguntó. ¿Quién lo pregunta? El hombre se inclinó levemente en señal de respeto. Soy Diego, historiador y protector de los archivos sagrados de este pueblo. Sé lo que estás enfrentando, y vine a advertirte. Silvano lo invitó a sentarse, y Diego continuó. Hace décadas, otros niños con marcas similares aparecieron en un pueblo vecino. Fueron entregados a quienes los buscaban, y meses después, toda la región quedó devastada por enfermedades y muertes inexplicables. ¿Qué pasó con los niños?, preguntó Silvano, con el ceño fruncido. Desaparecieron, y con ellos, las esperanzas de equilibrar el mundo. No permitas que la historia se repita. Las palabras de Diego dejaron a Silvano en silencio. Ahora sabía que los bebés no solo eran importantes para él, sino para toda la humanidad. Esa noche, mientras Marta y Silvano revisaban el libro y cuidaban a los bebés, un ruido en la calle los alertó. Silvano se asomó por la ventana y vio a varios hombres vestidos de negro caminando hacia la casa. Nos han encontrado, susurró, sintiendo cómo el miedo lo envolvía. Marta reaccionó rápidamente, apagando las luces y asegurando las puertas. Silvano, lleva a los niños al sótano. Allí estarán más seguros. El anciano no discutió. Con los bebés en brazos, descendió las escaleras hacia el sótano, que estaba lleno de cajas y herramientas antiguas. Se escondió detrás de un armario,
tratando de controlar su respiración mientras los pasos de los intrusos resonaban arriba. «Busquen en cada rincón», ordenó una voz autoritaria. Los hombres revisaron cada habitación, volteando muebles y destrozando las pertenencias de Marta. Aunque los gritos y ruidos eran ensordecedores, Silvano se mantuvo inmóvil, esperando que no encontraran la trampilla que conducía al sótano. Finalmente, los pasos comenzaron a alejarse, y Silvano soltó un suspiro de alivio. Sin embargo, sabía que esto era solo un respiro temporal. Cuando los intrusos se marcharon, Marta y Silvano se reunieron en el sótano. La anciana tenía en sus manos una página del libro que había logrado descifrar durante la noche. «Esto es lo que necesitamos para protegerlos», dijo, mostrándole un dibujo de los 3 círculos y una serie de instrucciones escritas en latín antiguo. El ritual que describía debía realizarse al amanecer, en un lugar sagrado. Marta sugirió la vieja iglesia en ruinas a las afueras del pueblo. Según el libro, el ritual crearía un vínculo protector alrededor de los bebés, haciéndolos invisibles para quienes los buscaban. Al amanecer, Marta, Silvano y Diego llevaron a los bebés a la iglesia. La estructura estaba deteriorada, pero aún conservaba su aire solemne. Mientras Marta recitaba las palabras del ritual, un viento frío comenzó a soplar, haciendo que las velas parpadearan. Cuando terminó, una luz dorada envolvió a los bebés, y el aire se llenó de una sensación de calma indescriptible. Silvano miró a Marta con gratitud, pero también sabía que esto no era el final. Esto solo les dará tiempo. Ahora debemos descubrir cómo terminar con esta amenaza de una vez por todas, dijo Marta, con determinación en su voz. Silvano asintió, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. El ritual en la iglesia dejó a Silvano con una sensación de alivio temporal, pero también con una determinación renovada. Marta le había explicado que la protección no era permanente y que los enemigos encontrarían otra forma de rastrearlos. Debían actuar antes de que fuera demasiado tarde. De vuelta en la casa de Marta, se reunieron alrededor de la mesa de la cocina. El libro antiguo y el pergamino estaban desplegados frente a ellos, mientras Diego trazaba líneas sobre un mapa del pueblo y sus alrededores. Aquí, en esta cueva al norte del bosque, es donde solía reunirse el grupo conocido como los Hijos del Símbolo, explicó Diego, señalando un lugar marcado con un círculo rojo. Si queremos detenerlos, necesitamos enfrentarlos en su propio territorio. Silvano asintió, aunque una sombra de duda cruzó su rostro. No soy un guerrero, Diego. Solo soy un granjero que está tratando de proteger a estos niños. Diego lo miró con seriedad. No necesitas ser un guerrero. Necesitas ser valiente. Y estos niños te han dado una razón para luchar. Con un plan en mente, el grupo se preparó. Marta empaquetó hierbas y amuletos protectores, Diego afiló un cuchillo ceremonial que había llevado consigo, y Silvano revisó su vieja escopeta. Sabían que enfrentarse a los Hijos del Símbolo era un riesgo enorme, pero también su única oportunidad de liberar a los niños de la amenaza que los perseguía. La noche cayó sobre el bosque mientras Silvano, Diego y Marta avanzaban hacia la cueva. El silencio era inquietante, roto solo por el crujido de las hojas bajo sus pies. Silvano cargaba a los 3 bebés en un canasto improvisado, mientras Marta sostenía una linterna que proyectaba sombras fantasmales entre los árboles. ¿Cómo sabemos que los encontraremos allí?, preguntó Silvano en voz baja. Diego respondió con calma, aunque sus ojos mostraban preocupación. Ellos protegen ese lugar como si fuera sagrado. No pueden permitirse abandonarlo, incluso si saben que estamos en camino. A medida que se acercaban, el aire se volvió más frío y denso. Finalmente, divisaron la entrada de la cueva, un agujero oscuro y amplio, flanqueado por pilares de roca que parecían ruinas de una estructura antigua. Marta se detuvo y sacó un pequeño frasco de su bolsa. «Esto nos ayudará», dijo, rociando un líquido transparente en las manos de cada uno. «Es una mezcla de protección. No los hará invencibles, pero puede retrasar los efectos de su magia». Con una última mirada de complicidad, entraron en la cueva. Las paredes eran frías al tacto, y un leve resplandor rojo emanaba del fondo, indicando que los Hijos del Símbolo estaban cerca. La cueva se ensanchó, revelando una gran cámara iluminada por antorchas y un altar de piedra en el centro. Varios hombres y mujeres vestidos con túnicas negras estaban reunidos alrededor, cantando en un idioma gutural que Silvano no entendía. En el altar, un símbolo idéntico al de las muñecas de los bebés brillaba con intensidad. Al entrar, el canto cesó, y todas las miradas se volvieron hacia ellos. El líder, un hombre alto con una máscara que cubría la mitad de su rostro, dio un paso adelante.
Nos trajeron lo que buscamos, dijo, con una voz grave y burlona. Silvano apretó la escopeta mientras Diego desenvainaba el cuchillo ceremonial. Marta, por su parte, sostenía un amuleto que brillaba tenuemente en su mano. No tendrán a los niños, declaró Silvano, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. El líder sonrió. Los niños no te pertenecen, viejo. Son el puente hacia un mundo mejor, un mundo donde el equilibrio será restaurado. ¿Por qué resistirte? Porque ese equilibrio que buscan solo traerá destrucción, respondió Marta, alzando su voz. Sin más palabras, el enfrentamiento comenzó. Los seguidores del culto se abalanzaron sobre ellos, y Silvano disparó su escopeta, derribando a 2 de ellos. Diego luchó cuerpo a cuerpo, utilizando el cuchillo para repeler los ataques, mientras Marta recitaba palabras en un idioma antiguo, creando una barrera de luz que los protegía. En medio del caos, Silvano corrió hacia el altar, llevando consigo a los bebés. Sabía que detener el ritual era la única forma de salvarlos. Sin embargo, el líder del culto apareció frente a él, bloqueando su camino. No te dejaré destruir esto, viejo, dijo, levantando una daga ornamentada. Silvano, con una rapidez inesperada, levantó la escopeta y disparó, pero el líder desvió el proyectil con un gesto de su mano, mostrando su dominio de la magia. Eres valiente, pero ingenuo, se burló, avanzando hacia él. Antes de que pudiera atacar, Marta intervino. Se colocó entre Silvano y el líder, levantando el amuleto con ambas manos. «No los tocarás», gritó, liberando una onda de energía que empujó al líder hacia atrás. El esfuerzo fue demasiado para la anciana. Cayó al suelo, exhausta, mientras la barrera que había creado comenzaba a desvanecerse. Silvano sintió un nudo en el pecho, pero sabía que no podía detenerse. Aprovechando el momento, colocó la llave dorada en una ranura del altar que había visto brillar. La cueva tembló, y un destello de luz cegadora llenó el espacio. Cuando la luz se disipó, los seguidores del culto yacían en el suelo, inconscientes. El líder estaba de rodillas, con una expresión de derrota en su rostro. Silvano se acercó al altar y levantó a los bebés, que ahora parecían envueltos en un aura cálida. Una voz resonó en la cueva, una voz profunda y serena que parecía venir de todas partes. Los niños han sido protegidos, pero el sacrificio no será olvidado. El equilibrio ha sido restaurado, por ahora. El líder del culto levantó la mirada, con lágrimas en los ojos. No entiendes lo que has hecho. Esto no es el final. Silvano, agotado pero determinado, respondió, tal vez no lo sea, pero hoy los detuvimos, y mientras esté vivo, seguiré luchando por ellos. Diego lo ayudó a salir de la cueva, llevando consigo el cuerpo de Marta, quien había dado su vida para proteger a los pequeños. Al salir al aire libre, Silvano miró el cielo estrellado y prometió cuidar de los bebés, sin importar lo que costara. Sabía que el camino no sería fácil, pero también entendía que el destino le había dado una misión: proteger a estos niños y asegurarse de que el mundo permaneciera en equilibrio. El bosque estaba cubierto por una niebla espesa cuando Silvano, Diego y los 3 bebés abandonaron la cueva. Marta había dado su vida para detener a los hijos del símbolo, y ahora su cuerpo descansaba envuelto en una manta, cargado con respeto y dolor. Diego, con el rostro sombrío, caminaba en silencio, sosteniendo el cuerpo de la anciana. Silvano cargaba a los bebés en el canasto, sus pequeños rostros iluminados por el tenue amanecer que comenzaba a asomarse entre los árboles. Ella sabía lo que estaba en juego, dijo Diego, rompiendo el silencio. Su voz era baja, casi un susurro. Marta siempre creyó en el sacrificio por el bien mayor. Silvano asintió, pero no podía evitar sentirse responsable. No esperaba que esto terminara así. Pensé que podría protegerlos sin arriesgar a los demás. Diego se detuvo y miró a Silvano a los ojos. Ella eligió proteger a estos niños, Silvano. Su sacrificio no fue en vano. Llegaron al claro donde habían dejado una carreta para transportar suministros. Allí cavaron una tumba bajo un roble viejo, donde Marta descansaría en paz. Silvano colocó una cruz improvisada hecha con ramas, y Diego pronunció unas palabras de despedida. Cuando partieron, Silvano hizo una promesa silenciosa: honraría el sacrificio de Marta protegiendo a los niños hasta el final de sus días. De regreso en la finca, Silvano y Diego se reunieron en la pequeña sala de la cabaña. Los bebés estaban tranquilos, descansando en una cuna improvisada cerca de la chimenea. El libro y el pergamino, que habían salvado del culto, descansaban sobre la mesa, sus páginas llenas de secretos aún por descubrir.
Este libro tiene más respuestas de las que hemos encontrado hasta ahora, dijo Diego, hojeando las páginas. Sus ojos brillaban con determinación. Pero su significado está oculto. Necesitamos alguien que pueda descifrar el resto. Silvano suspiró, agotado tanto física como emocionalmente. ¿Y quién podría ayudarnos? Marta era la única que conocía esta magia antigua. Diego levantó la mirada. Hay un lugar, más allá de las montañas, donde vive un erudito llamado Alonso. Se dice que ha estudiado estas escrituras durante años. Podría ayudarnos a comprender lo que enfrentamos. Aunque la idea de viajar nuevamente le parecía agotadora, Silvano sabía que no tenían elección. La protección de los niños dependía de comprender por completo su papel en la profecía. Entonces partiremos al amanecer, decidió. Esa noche, mientras los bebés dormían, Silvano se sentó junto al fuego, sosteniendo la llave dorada en sus manos. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar. El viaje hacia las montañas fue largo y arduo. Silvano y Diego compartían la tarea de cargar a los bebés mientras avanzaban por senderos rocosos y empinados. El clima era impredecible, alternando entre lluvias frías y ráfagas de viento helado. ¿Cuánto falta para llegar?, preguntó Silvano, jadeando bajo el peso de los pequeños. Diego señaló un valle a lo lejos. El pueblo donde vive Alonso está detrás de esa colina. Llegaremos antes del anochecer si seguimos a este ritmo. Silvano asintió, aunque el cansancio comenzaba a pesarle. Sin embargo, cada vez que miraba los rostros inocentes de los bebés, encontraba la fuerza para seguir adelante. Finalmente, al caer la tarde, llegaron a un pequeño pueblo rodeado de montañas. Las casas eran de piedra y madera, y la gente los miraba con curiosidad al pasar. Diego preguntó a uno de los aldeanos por Alonso, quien los dirigió a una cabaña solitaria al borde del pueblo. Cuando golpearon la puerta, un hombre alto y delgado con barba blanca les abrió. Sus ojos, pequeños y brillantes, los estudiaron detenidamente. «Ustedes deben ser los que buscan respuestas», dijo Alonso, con una voz profunda. «Entren». La cabaña de Alonso estaba llena de libros antiguos, mapas y pergaminos que colgaban de las paredes. El erudito los guió hasta una mesa amplia cubierta de objetos extraños, plumas de ave, frascos con líquidos de colores y un orbe que parecía brillar con luz propia. Silvano le explicó todo lo ocurrido, desde el hallazgo de los bebés hasta su enfrentamiento con los hijos del símbolo. Alonso escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente mientras examinaba el libro y el pergamino que habían llevado. «Esto es incluso más grave de lo que imaginaba», dijo finalmente, cerrando el libro con cuidado. «Estos niños no solo son un vínculo entre la luz y la oscuridad, son catalizadores. Tienen el poder de inclinar la balanza hacia un lado u otro, dependiendo de quien los guíe». Diego frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». Alonso suspiró. «Significa que, si caen en las manos equivocadas, podrían desatar un poder que el mundo no está preparado para soportar». «¿Y cómo evitamos que eso ocurra?», preguntó Silvano, desesperado. Alonso señaló la llave dorada. «Esa llave abre algo más que puertas físicas. Es un artefacto que puede canalizar su energía. Debemos realizar un ritual para vincularla permanentemente con ellos, de manera que solo quienes tengan su favor puedan usar ese poder». El ritual que Alonso propuso debía realizarse en un lugar específico, una antigua capilla en ruinas al otro lado del pueblo. Según el erudito, ese sitio era uno de los pocos lugares donde la energía del mundo podía equilibrarse. Al día siguiente, al amanecer, Silvano, Diego y Alonso llevaron a los bebés a la capilla. El lugar estaba cubierto de musgo y enredaderas, pero aún conservaba un aire sagrado. En el centro había un altar rodeado por símbolos tallados en la piedra. Alonso colocó la llave dorada en el altar y comenzó a recitar palabras en un idioma antiguo. Mientras lo hacía, una brisa cálida llenó la capilla, y una luz dorada envolvió a los bebés. Silvano observaba con asombro, sintiendo que algo extraordinario estaba ocurriendo. De repente, un ruido afuera rompió la calma. Diego salió a investigar y regresó con una expresión alarmante. «Los hijos del símbolo están aquí. Nos encontraron». Silvano tomó la escopeta y se colocó frente a los bebés, dispuesto a protegerlos a toda costa. Alonso aceleró el ritual, sabiendo que no tenían mucho tiempo. La puerta de la capilla se abrió de golpe, y los intrusos entraron. Pero antes de que pudieran atacar, la llave en el altar emitió un destello cegador, y los intrusos retrocedieron, gritando de dolor. Cuando la luz se desvaneció, los bebés estaban envueltos en un aura brillante.
Alonso sonrió, exhausto pero satisfecho. Ahora están protegidos. Su destino está sellado, y nadie podrá usarlos para el mal. Silvano cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. Habían logrado proteger a los pequeños, pero sabía que su lucha no había terminado. Solo había ganado una batalla en una guerra mucho más grande. Si disfrutaste esta historia, dale me gusta, deja un comentario y suscríbete a Emociones Narradas. Haz clic en los vídeos que aparecen ahora en pantalla para más relatos emocionantes. Que Dios te bendiga.